Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Comenzamos el lunes, esta semana que comienza con muchos temas relacionados a la política y por supuesto al poder. Diríamos que para comenzar, esta sala de apelación de la Sala Penal Nacional, donde se está viendo el tema del impedimento de salida de la señora primera dama y la caución que ellos han apelado de 50.000 soles, dejó al voto el tema hoy día. Entonces, aparentemente el equipo legal de la señora Heredia ha decidido no apelar el tema del impedimento de salida del país de la primera dama, que como ustedes saben ha sido propuesto por el juez Richard Concepción. Pero tenemos un informe al respecto para poder ubicarnos y saber qué está pasando con la señora Heredia en estos últimos días del gobierno de su esposo, el presidente Ollanta. Por favor, adelante. La primera dama de la nación afrontará los procesos judiciales sin salir del país. Así lo asegura su abogado Eduardo Roy Gates, quien desistió de solicitar se levante el impedimento de salida que pesa contra su defendida. Sin embargo, para que no se especule sobre un supuesto peligro de fuga que existiría en la señora Nadine Heredia y que no se le siga dando más vueltas a ese asunto, es que la señora Heredia tomó la decisión de desistirse. En lo que sí no se ha echado para atrás la defensa de la presidenta del Partido Nacionalista es en pedir se elimine el pago de 50.000 soles que determinó como fianza el juez Richard Concepción Carhuancho. Dijo que la Fiscalía no ha justificado por qué pide ese monto. La señora Nadine Heredia también tiene una carga familiar. Es de público conocimiento que ella tiene 3 menores hijos que están en edad escolar. ¿No? Tiene la carga propia que todos ustedes tienen en sus familias. Asimismo, Roy Gates insistió en solicitar la separación del proceso del citado juez, por según dijo, haber adelantado opinión sobre la culpabilidad de su defendida. Aquí ha habido una parcialización por parte del juzgado en la audiencia del 16 de junio del año 2016, como se los estoy mencionando. El juzgado prácticamente ha ido más allá de lo que la Fiscalía ha solicitado. Nadine Heredia y su entorno más cercano afrontan un proceso por presunto lavado de activos por el ingreso de fondos para el Partido Nacionalista. En la audiencia de hoy, su hermano Ilan, su madre Antonia Alarcón y su amiga Rocío Calderón pidieron se deje sin efecto el pago de una fianza y el levantamiento de impedimento de salida del país. La decisión de la segunda sala penal se dará a conocer en las próximas horas. Bien amigos, como ustedes recuerdan y saben, hubo un derrame tremendo y muy lamentable en el oleoducto, en la zona de Loreto, y Petroperú ha sido pues la empresa que ha cometido estos errores y estos tremendos daños a la ecología. Pedro Pablo Kuczynski ha sido preguntado sobre el tema. Vale la pena escuchar la opinión del presidente electo, que también se pronuncia en torno a este lamentable hecho que continúa haciendo y arrastrando el ministro de Defensa de una manera inconcebible. Esta persecución absurda, a estas alturas ilógica y realmente irreflexiva, contra un equipo periodístico de Panorama que denunció manejos bastante Según Peruanos por el Cambio, no se va en el BRAEM. Por favor, escuchemos al presidente electo. Adelante. Según Peruanos por el Cambio, no se va a revertir el poder retirar los fondos de las AFP, ni el 95,5% para los pensionistas, ni el 25% para los afiliados que quieran adquirir o amortizar un primer inmueble. Eso sí, Pedro Pablo Kuczynski critica el uso de los aportes previsionales para otros fines. Su administración va a proponer al próximo Congreso una reforma integral del sistema de pensiones para que más ciudadanos puedan acceder a una jubilación. El presidente electo se ha mostrado preocupado por la denuncia del Ministerio de Defensa a los periodistas acusados por presunta traición a la patria. Mire, yo creo que los periodistas, la prensa, tienen derecho a obtener información y a divulgar información, por eso están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que ciertamente cuando yo esté en el gobierno vamos a tener una actitud distinta. Otro motivo de preocupación son los derrames de petróleo en la selva y la situación de Petroperú. Es una reestructuración de Petroperú urgente, ¿no? Porque ahora está cerrado el ducto, básicamente, no se ha mantenido a tiempo. Son cosas elementales en cualquier estructura corporativa. No vamos a privatizar Petroperú, vamos a modernizar Petroperú.
Kuczynski y su plancha presidencial se reunieron con los congresistas electos de Peruanos por el Cambio en un hotel de San Isidro. Evaluaron algunas propuestas para plasmar su plan de gobierno apenas se inicie su mandato. También las facultades legislativas que solicitarán al Parlamento. Son 4 los temas: seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, agua potable y medidas tributarias para ayudar a las pymes. Bueno, lo que dice pero Pablo Kuczynski creo que es algo en lo que todos vamos a coincidir con respecto a la prensa, ¿no? Es mejor tener, no sé, la peor prensa independiente que la mejor prensa amiga del gobierno. Y esto viene, por supuesto, a colación porque él ya es gobierno prácticamente. Falta la investidura constitucional que el Congreso tiene que otorgarle el día 28 de julio, pero de ahí en adelante el presidente electo y será el presidente constitucional de la República deberá tener una prensa que también tiene que fiscalizarlo, seguirlo, a él, a sus ministros y a todos los funcionarios del próximo gobierno, ¿no? Y es lo mejor que puede pasarle al país. Estamos en lo que usted considera, señor y señor, con nosotros, es que haya una prensa independiente del poder. Cambiando un poco de tema, siempre en el asunto político, el señor Joaquín Ramírez dio unas declaraciones en Cajamarca. Joaquín Ramírez, como ustedes recuerdan, ha sido secretario general del partido Fuerza Popular. Él ha dicho que ya confirma claramente su alejamiento del movimiento político. También señala que se va a defender del tema del lavado de activos del que ha sido acusado y que él no se siente responsable de la derrota de Fuerza Popular el 5 de junio. A ver, escuchemos a Joaquín Ramírez desde Cajamarca, por favor. ¿Se ha confirmado su alejamiento definitivo de Fuerza Popular? Sí, yo pienso que es importante, y hablé con toda la dirigencia nacional y también con la presidenta del partido, es importante que frente a estas denuncias falsas que existen y que aún siguen persistiendo en insistir en lo mismo, es importante que me defienda solo, para que no se esté diciendo que el partido me blinda o que la dirigencia me blinda o que los congresistas ahora me blindan. Entonces yo creo que es una oportunidad para mí para poder aclarar todas estas falsas denuncias. Estamos trabajando duro en eso, tendremos pronto respuestas claras a estas infamias y eso es lo que tengo que hacer, y para eso quiero estar tranquilo, quiero hacerlo solo desde llano. Es imposible sentirse responsable frente a hechos que son cascarón, que son denuncias falsas. O sea, ¿cómo no puedo sentir responsable de hechos falsos? ¿Ha habido una citación oficial de la DEA a tu persona, Joaquín? Nunca. Yo he intentado por todos los medios comunicarme con ellos también porque me importa saber la verdad. Sin embargo, estoy haciendo contacto con un estudio de abogados americano para ver la forma cómo aclarar este tema, porque realmente ha manchado mi honor, el de mi familia, el de un partido que estaba en segunda vuelta, y yo creo que tengo que buscar todos los medios posibles y lo voy a lograr. Bueno, él era Joaquín Ramírez, ex secretario general del partido Fuerza Popular. ¿Usted qué cree, señora, señor que nos ve, que ve y escucha sus declaraciones? ¿Usted cree que, como dice Ramírez, en fin, él no es responsable de la derrota del fujimorismo? No digo exclusivamente, ¿no? Pero ¿usted qué cree en su casa? Finalmente eso es lo que importa, no lo que digamos nosotros, sino lo que usted piense en su casa, porque para un político la percepción es un tema muy, pero muy importante. Para terminar y pasar al invitado, tenemos unas declaraciones del presidente Ollanta. Él dice que el siguiente gobierno, el de Pedro Pablo Kuczynski, como él ha dicho en Chile, mi relevo, ¿no? En fin, esas son frases presidenciales como para guardarlas e imprimirlas en alguna parte. Pero bueno, su relevo, como dice él, deberá mantener los programas en educación y los programas sociales, ¿no? Pero ahí vale la pena una pequeña reflexión que creo que es importante. El éxito de un programa no tiene que ver, por supuesto, como usted se imagina claramente, con la cantidad de dinero que se ha desembolsado. Aquí hay una mala lectura que algunos ministros de Estado están tratando de endilgar y de colocar en la opinión pública. Y es, miren cuánto gasté de mi presupuesto y cómo aumenté la inversión en educación, por ejemplo, ¿no? Gasté 1.2, 3.3, 5 puntos, en fin, ya subieron. Entonces el éxito es porque gastan más o porque tienen más asignación presupuestal. Y eso es un grave error si es que no se logra medir el éxito de esa inversión. Es decir, cuán eficiente ha sido la inversión social. No tiene nada que ver el asunto que yo gaste mucho, sino que gaste bien. Que gaste bien. Y ese gasto bien, esa supervisión, tiene que hacerla un ente, por supuesto, independiente. Quizá ahora la Contraloría puede hacerlo, o quizá el gobierno que entra.
Pero que diga Humala o el presidente de la República todavía en ejercicio que deben seguir tales y cuales programas, es realmente a estas alturas, no sé, diría inapropiado, por ser un término bien elegante, ¿no? Inapropiado, porque no tiene nada que decir el presidente, nada. Creo que aquí lo que cabe es más bien dejar las cosas para que el gobierno que entra, con toda claridad y libertad, decida qué hacer con los programas sociales y los programas en general de todo tipo que hay en el gobierno. El que tiene que jugar qué hacer es el ministro que está entrando, no para nada el comentario inapropiado desde nuestro punto de vista, lo decimos con todo respeto del presidente a estas alturas. Bueno, pero ¿qué dijo Humala? A ver, escuchemos. Podemos decir que estamos haciendo miles de colegios a nivel nacional de estas características. Estamos aumentando el saneamiento. Encontramos en 77% los procesos de acceso al agua potable, lo estamos dejando en un 87%. Y en el área rural, de cada 3 familias, una tenía acceso al agua potable. Hoy día dejamos con más de 2 familias en el área rural con acceso al agua potable. Esto es un cambio en el país. Y además de esto, estamos dejando una política social, una política con programas sociales que antes no existían en el país, como Pensión 65 y todo el Sistema Nacional de Becas, Beca 18, Jaliwarma en los colegios. Estamos deseando una serie de programas que la siguiente administración debe continuar, no debe paralizarlas, debe continuar los programas sociales que se queden. Bueno, es el presidente de la República, como ustedes escuchan, y yo no sé cómo juzgar las encuestas, que de alguna manera dicen la verdad, señalan que el presidente de la República tiene una bastante, digamos, reducida aceptación y aprobación de su condición como presidente y como gestión, ¿no? Él y su esposa. Su esposa está creo que en 4 o en 5 o en 6. Él creo que está por la orden de los 10 o los 15, ¿no? O los 12%. Bien bajo, hecho eso de paso, para acabar con esta enorme, digamos, ampulosidad con la que el presidente Ollanta Humala, ¿no? En fin, no vamos a jugarlo nosotros, no tenemos nada que jugar, sino son ustedes y la historia, como dicen los políticos, quienes van a jugar. Bueno, pero con quien estamos para juzgar el presente y el futuro, y que nos cuente qué piensan hacer, es con Daniel Salaverry. Él es un congresista electo del fujimorismo y está con nosotros porque aparece en todo caso como un vocero o quien está dando la cara en estas últimas horas sobre Fuerza Popular. Escuchemos, está con nosotros ya en Redes y Poder. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Alfonso. Un comentario breve sobre lo que el presidente señala con respecto a sus programas sociales o los programas que están en marcha y sus indicadores sociales que está manejando y señalando en la prensa. Habría que darle una mirada a esos resultados de números de conexiones, porque yo tengo entendido que en el año 2012, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda cambió los indicadores de medición con que se medía, valga la redundancia, el número o el avance, el porcentaje de viviendas atendidas. Hasta el 2012 se tenía 76% de cobertura a nivel nacional. Hoy día han dado un salto tremendo a 87%, cosa que si tú miras hacia atrás es bien difícil porque el crecimiento era mucho menor en otros gobiernos. Entonces, ese cambio de medición, por ejemplo, en un centro poblado que se abastecían por pileta, antes del 2012 no se consideraba como atendidos. A partir del 2012 sí lo considera. Entonces, ahora es obvio pues que pasen a 87% de cobertura. Si eso están haciendo en los demás programas sociales, bueno, habría que preocuparse, ¿no? Hoy día salió en El Comercio una interesante sección que se llama Todo lo que necesitas saber sobre la trayectoria de los 130 nuevos congresistas. Y por supuesto está tu perfil también, del que no es el tema extendernos, sino más bien preguntarte si tú perteneces al partido Fuerza Popular inscrito como tal, como militante de ese partido, o eres todavía un invitado en esa agrupación política. No, yo he firmado el padrón de afiliados de Fuerza Popular. Lo que tengo entendido es que, así como yo, hay muchos que lo han hecho, pero aún no se registra en el Jurado Nacional de Elecciones estas nuevas inscripciones, ¿no? Si tú haces una búsqueda en la página oficial del jurado, probablemente no salga mi nombre, pero yo sí he firmado el padrón. ¿Y cuántos están en esa condición de estos 73 de la fuerza que está en el Congreso en la actualidad de ustedes? No sabría. ¿No tienes una idea? No. Porque justamente lo que se, digamos, habla es de que
ustedes deberían estar unidos, ¿no es cierto? Ustedes deberían estar durante estos 5 años como un solo puño, por decirlo de alguna manera, en el sentido de presentar un liderazgo permanente y continuo y concreto. ¿Así lo percibes a estas alturas, cuando están empezando ustedes esto? Porque ya hay en otros lados más bien algunas visiones de otros grupos políticos que están medios preocupados por su propia, digamos, fortaleza e integridad. ¿Ustedes cómo ven eso? No, más allá de si es que están inscritos o no, yo lo que veo es sí una voluntad de consolidar esta bancada y de impulsar cada una de las reformas que queremos hacer y de los, digamos, de las propuestas que teníamos en el Plan Perú. No me cabe ninguna duda respecto a la lealtad que tiene cualquiera de los otros 72 congresistas con el partido y sobre todo con Keiko Fujimori. Ya, porque he escuchado al señor Joaquín Ramírez señalando lo que dice, pero he escuchado también en otros lados que existe como una bancada de Ramírez. Te lo pregunto porque entiendo que en una entrevista que tú diste a Fernando Vivas, creo que el sábado o domingo en El Comercio, ahí explicas que tú entraste al partido, o en todo caso fuiste invitado o conversaste al principio con Joaquín Ramírez. No sé si eso es cierto. Sí, bueno, yo fui presidente del Club Carlos Manucci, club emblemático de mi ciudad, en Trujillo. De Trujillo. Lo fui por 4 años. Luego, para usar los términos del presidente Humala, mi relevo fue Joaquín Ramírez. Él ingresó como presidente del equipo, ahí lo conocí, y yo ya había renunciado al partido aprista, y él me transmitió la invitación de Keiko Fujimori para tener una reunión y poder conversar. ¿Tú has estado vinculado al deporte entonces también? Sí, yo, mi familia, siempre vinculados al deporte en mi región. Ah, sí, Manucci es pues, un club absolutamente trujillano. Durante muchísimos años estuvimos en la profesional. ¿Qué tiempo tiene este club en Trujillo? Tiene ya 57 años. Es de toda la vida, digamos, ¿cierto? ¿Y tú has sido presidente del club? Presidente durante 4 años del club, del 2009 al 2013. Y como te digo, él en el 2014 asumió la presidencia, ¿no? Pero ya, entonces regresando al tema, ¿no se podría hablar, o sí, algunos mal hablados pues pueden hablar de que hay una bancada de Joaquín Ramírez dentro de Fuerza Popular? No, ¿Tú crees eso? No hay facciones, si a eso te refieres. No hay facciones. La bancada es una bancada que no sólida. sería nada malo, por supuesto, ¿no? No, pero no la hay. Lo que sí hay es un grupo con, obviamente, una trayectoria mucho mayor que otros que llegamos recién, que han acompañado al fujimorismo de la década de los 90, pero que nos hemos incorporado de una manera bastante positiva, y estamos haciendo un trabajo en equipo muy importante durante toda esta semana, ¿no? Hoy día, nuevamente, El Comercio, pero también otros periódicos, no solamente ese, ¿no es cierto?, han estado señalando que existe dentro del fujimorismo cierta, digamos, ojeriza ya con respecto de 2 personas que han estado muy cercanas o que están cercanas a Keiko Fujimori y que aparentemente la tienen encapsulada. Algo así señalan en los artículos o en los comentarios, ¿no? ¿Tú reconoces algo de esto o tú crees que todo está parejo y que más bien Keiko mantiene un liderazgo, digamos, totalmente independiente de cualquier asesor? ¿O sabes tú que los asesores van a salir o van a quedarse? ¿Sabes algo del tema para que le cuentes a la masa de fujimoristas que nos pueden estar viendo? De que me queda muy claro el liderazgo de Keiko, por supuesto. Yo entiendo que la política despierte pasiones, ¿no? Pero aquí, cuando uno hace un análisis integral de cómo se ha venido manejando el partido en los últimos años, tiene que primar la razón. Y la razón a mí me dice que Fuerza Popular, antes llamada Fuerza 2011, en el 2006, obtuvo 13 congresistas, en el 2011 37, y ahora tiene 73. Eso acompañado de un respaldo del 40% de la población que le dio su voto a Keiko Fujimori en la primera vuelta. No podemos hablar de que la dirigencia, quienes la acompañan en la dirigencia del partido, han hecho un mal trabajo. Es un partido que está en crecimiento y se ha convertido hoy en día en la mayor fuerza política del país, por lo menos en el número de congresistas que lo representan, ¿no? Tienes mucha razón, Daniel. Esa es una lectura numérica interesante, importante. Creo que está puesta sobre... Y como organización, porque somos el único partido que tiene por lo menos un congresista en cada región del país. Nosotros llevamos adelante una democracia funcional, no solamente una democracia de representatividad, sino de participación. Constantemente tenemos contacto con nuestra base, con nuestra dirigencia en todo el país. Es un partido vivo.
Claro, la lectura, insisto, que tú tienes es una, pero hay otras lecturas políticas con respecto al objetivo más importante o al otro objetivo político que era ganar la elección presidencial. Es decir, ustedes podrían haberse quedado con 37 congresistas y ganar la presidencia. O sea, los 73 o los 85 que puedes tener o los que sea, en fin, es un triunfo, no está en discusión el éxito que han logrado en el Congreso, digamos, pero la gran batalla del fujimorismo parecía ser la presidencial. Y ahí venía Keiko galopando sola durante años, ¿no? Hasta que perdió en las últimas horas prácticamente, ¿no? Entonces, ahí no debería salir el equipo que está ahí y decir, bueno, entrego mi cargo y me voy, o mi puesto y me voy, o me alejo porque no logramos el objetivo. ¿Tú no ves políticamente que ahí hay un problema? Ya que hemos hablado de fútbol, voy a poner este ejemplo. Es como si clasificas con mucho esfuerzo a un mundial de fútbol, llegas hasta la final y no ganas, pierdes la final. No por eso la vas a mandar a su casa a todo el comando técnico. No por eso vas a desconocer todo el trabajo importante y positivo que han hecho durante toda esa campaña. Lo mismo pasa con Fuerza Popular. Como te voy a decir, es un partido que ha trabajado durísimo durante años bajo el liderazgo de Keiko, pero también con el esfuerzo y el trabajo de Pierre Figari, de Ana Vega, que han estado acompañando y caminando con ella y que han conseguido que hoy en día Fuerza Popular sea la mayor organización política del país, no solamente por el número de congresistas, por el número de comités provinciales y distritales que tenemos permanentemente en actividad en todo el país. Eso es mérito de ellos y me parece muy injusto desconocerlo. Bueno, sin embargo, hay personas que lo desconocen y que les preocupa los nombres que tú has mencionado, ¿no es cierto?, por la cercanía que señalan de Keiko. Y mi pregunta va porque, claro, en efecto, no se cumplió el objetivo, insisto, de ganar la presidencia. ¿Tú reconoces algún error en esta campaña de la última semana, semana y media, para ir cerrando ese capítulo y hablar de otro tema más actual? Por supuesto que todas campañas tienen aciertos y desaciertos, pero como tú comprenderás, eso pues queda en un ámbito interno del partido. Nosotros hemos evaluado cuáles son las cosas que de repente no hemos hecho bien y esperamos corregirla en los años que vienen. Bueno, pero ha habido una autocrítica por lo menos. Ah, pero por supuesto, ¿no? Esa autocrítica tiene que ver con que Klimper debería decir de dónde recibió los audios. Porque él ha publicado en su Facebook una amplia y detallada, digamos, crónica de lo ocurrido y deja entrever que fue el partido el que se lo dio. Y tú has señalado en una entrevista que Klimper debe decir quién en el partido. Claro, en su momento, lo que tú has dicho, ¿no? Dejó entrever que alguien, o hubiera habido una directiva de alguien más arriba. O de alguien, ¿no? O de alguien. Pero dijo la dirigencia nacional, ¿no? Y a mí me parece muy ligero soltar ese tipo de afirmaciones. Lo correcto hubiera sido, pues, tal persona me lo entregó y punto. Pero creo que es un tema que ha quedado en el pasado y que de aquí en adelante nosotros vamos, como te digo, a corregir algunos errores que podemos haber tenido en la campaña para que en el 2018, que está en la vuelta en la esquina, en las elecciones municipales y regionales, poder conseguir la mayor cantidad de alcaldes y presidentes regionales posibles o gobernadores regionales. Tienes razón con respecto al pasado. Lo que ocurre es que la impresión que también muchos tenemos de lo que pasa en el fujimorismo es que había un Klimper, Pepe Klimper, que era una figura importante, ¿no?, dentro del equipo técnico y político, ¿no? Es el secretario general, ¿no? Entiendo que va a haber una elección pronto. Pero por el momento él es el secretario general. Pero es una circunstancia, como quien dice, mientras tantito, ¿no? Porque ya le van a decir hasta la vista, baby. En todo proceso interno siempre hay renovación, pero no digo que esto vaya a ser así. De repente el partido y las bases reafirman su confianza en José Klimper y lo renuevan, pues, por un periodo más. Bueno, hablemos un poquitito sobre lo que está pasando con respecto de ya el PPCAUCismo y ustedes, ¿no es cierto? Ahí aparentemente hay en proyección coordinaciones, pero se dicen un montón de cosas con respecto a lo que está diciendo o lo que está señalando, por un lado el señor Torne, por un lado lo que piensan con respecto a las regiones, en fin, hay una serie de eventos que ya tienen que ver con pronunciamientos de ustedes puntuales, sobre temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, este tema de la bajada del IGB, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha dicho Mercedes Arauz hace unas horas de que se podría producir, ¿no?, de manera, digamos, programada, dependiendo de cómo esté, digamos, la caja, y que en todo caso es un plan de ellos, eso de bajar 1% una vez al año en los próximos años, el IGB, ¿no? Eso, y que eso alentaría a los informales, ¿no es cierto?, para que se formalicen.
Bueno, ese es el pensamiento de Mecho Arauz. Yo no sé, en realidad, lo ha dicho exactamente así. O sea, que no estoy interpretando, estoy casi repitiendo lo que ha dicho. Bueno, ustedes con respecto de ese tema, no siendo tú economista, o porque tú eres arquitecto, no, entiendo. yo soy arquitecto. Bueno, pero estás en el tema político y esto es un tema político más que técnicamente económico. ¿Cuál es la perspectiva del fujimorismo, o en todo caso la tuya personal? Nosotros primero nos parece contraproducente que en la situación en la que se encuentra el país, con una desaceleración de la economía, con un déficit que este año va a dejar un forado de casi 7.000 millones de dólares, con los capitales de inversión que en los últimos 3 años se han reducido en casi 6.5% del PBI, con las exportaciones que también en los últimos 3 años han caído 7% del PBI, nos parece pues contraproducente que se reduzca el IGB, la recaudación que tiene el Estado. Por otro lado, yo dudo mucho que una microempresa que hoy día paga 0 en IGB vaya a ser un estímulo formalizarse el pagar 17, porque le bajas un punto. Si hoy día pagan 0, tienen que haber otros mecanismos, ¿no? Pero todas estas cosas, obviamente no hay un acuerdo todavía de bancada. Me imagino que cuando presenten esta solicitud lo analizaremos, lo evaluaremos y tomaremos una decisión. ¿Cuál es tu relación con Mercedes Arauz? Buena, ella es congresista electa también. ¿Has hablado con ella? Es decir, ¿ustedes tienen vasos comunicantes con el equipo de PPK? No. Que yo lo sepa, no. Mi relación, no puedo decir que tengo una relación fluida con ella, me la encuentro por lo general en los medios de comunicación, es una relación de mucho respeto, muy cordial, pero más allá de eso, ¿no? Ella marchó el día sábado junto con el señor Carlos Brus y otros de su grupo parlamentario en esta marcha de los gays, lesbianas, travestis, y estuvo ahí acompañando a esta marcha, digamos. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Tú has estado en la marcha también? No, tiene todo el derecho de hacerlo, hay que respetar las decisiones de cada individuo y sus creencias o, digamos, el apoyo que le pueden dar a este tipo de movimientos. Mi posición, yo lo he dicho, que es que debemos ir avanzando en aquellos temas donde ya exista un consenso y donde la sociedad lo tenga más o menos asimilado y aceptado. Por eso que proponíamos el tema de la unión patrimonial. Muchas veces estos movimientos, y lo conversábamos el otro día también con una persona ligada al movimiento, por tratar de conseguir el todo, se olvidan de ir ganando victorias pequeñas e ir avanzando. Me parece que podría perfectamente este Congreso ponerse de acuerdo y aprobar lo de la unión patrimonial, que sería una victoria, ¿no?, para quienes vienen luchando y peleando porque se les reconozca estos derechos. Este tema relacionado al programa Panorama, el asunto que no termina por resolverse con respecto a qué va a hacer el Ministerio de Defensa. Si finalmente va a aceptar, abre una investigación con respecto a lo que Panorama estaba señalando, con lo cual su propia acusación contra los periodistas de Panamá queda en nada, tienes que simplemente poner borrón y cuenta nueva y tendría que irse el ministro, o van a insistir en esto. Ustedes ya como esto continúa siendo así hasta el 28 de julio y para adelante, ¿qué piensan hacer en relación a este tema? Bueno, primero nos parece realmente una canallada lo que ha hecho el ministro de Defensa. No puede tomar ese tipo de actitudes un gobierno democrático de querer silenciar a aquella prensa independiente que le es incómoda. Ahora, no basta decir, bueno, vamos a retirar la denuncia porque es una denuncia penal y por cargos muy fuertes. Así es que me imagino que la Fiscalía va a tener que seguir de oficio, pero también son argumentos muy débiles, así que creo que esta denuncia se va a desbaratar y finalmente espero que el fiscal termine archivándola. Se ha producido un, digamos, ingreso de varias personas que trabajan en este gobierno, o han estado trabajando en este gobierno, en estas comisiones de transferencia que Pedro Pablo Kuczynski y su equipo han armado. Son 19 que están trabajando para recibir quizá el acervo documentario y en realidad los documentos o la forma en que se entrega a cada ministerio. No hay necesariamente ministros ahí, ni viceministros, es simplemente gente que está ayudando a recibir y hacer una comisión de transferencia que después seguramente se le entregará como informa el ministro que sea designado por Pedro Pablo después del 10 de julio. Pero hay una gran cantidad de personas vinculadas a este gobierno. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Cómo ven esta situación? Que queda en evidencia que han tenido coordinaciones no de ahora, sino de antes, desde el momento de la campaña. Sin embargo, también tengo que decir que existe pues un cuerpo técnico
que no necesariamente pertenece a un partido de turno, sino que muchas veces van más allá de un gobierno. Viene desde la época de Toledo, pasaron por García, por Humala, y muchos de esos técnicos ahora, algunos están presidiendo esas comisiones, otros la están integrando. Vamos a ver finalmente cómo conforma su gabinete y cómo logran armar los equipos que finalmente llevarán a cabo e impulsarán cada una de estas políticas de Estado, ¿no? Claro, porque uno piensa, habiendo tantas personas profesionales con experiencia en el campo público, ¿por qué justamente llamar a quienes han estado vinculados a este gobierno, ¿no? Pero te decía, porque llama la atención, ¿no? Pareciera que hubiera una coordinación y un compromiso previo, ¿no? Y que el señor Kuczynski pues está honrando ese compromiso de llamar y convocar a los técnicos del gobierno del señor Humala, en agradecimiento seguramente por los comentarios que brindaron los ministros contra Keiko Fujimori en plena segunda vuelta, ¿no? Con respecto al Contralor, por ejemplo, que es una figura que acaba de ser nombrada, Mercedes Arauz ha dicho, bueno, si ya se nombró, ya está, queda como está. ¿Así es? ¿Ustedes también creen que el Contralor queda ya como está? ¿O tienen alguna idea de revisar este nombramiento o en todo caso opinar en relación a ello? Con todo respeto, Mercedes es la segunda vicepresidenta, pero viene a ser una de 130 congresistas. Finalmente será el Pleno del Congreso quien evalúe si el Contralor debe continuar o no, ¿no? ¿Y tú crees que está en evaluación el cargo de él? Me parece que no empezó, digamos, bien, no debutó de buena forma con estas denuncias que hubieron, y debería haber una comisión que evalúe si es que cumple pues con los requisitos que se requieren para cargo tan importante. Más allá de las denuncias que ha sacado el día de ayer, en esta semana, el Contralor contra, por ejemplo, el Ministerio del Interior, nos parece que el cargo debe ser de una persona totalmente intachable y que no esté pues cuestionada por este tipo de denuncias de las cuales se le involucró, ¿no? ¿Te parece todavía que tiene ahí un halo de oscuridad, digamos? Sí, por lo menos no me queda claro, ¿no? Por más que él salió y explicó eso de que después se hayan asociado con la hermana del que es abogado de la primera dama, ya a mí me genera dudas, ¿no? Para ir cerrando, Daniel, agradeciéndote por tu presencia en Redes y Poder, ¿quién va a ser finalmente el presidente del Congreso de la República por parte del Fujimorismo, el candidato? ¿O la candidata? Hablan de Luz Salgado como una de las más, digamos, me encantaría tener mejor, la primicia y decirlo hoy en tu programa, pero todavía no nos hemos reunido a tomar esa decisión. Espero que lo hagamos en los próximos días. Estamos tomando con calma las cosas, pero con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Estamos trabajando en otros tipos de temas, pero estoy seguro que a la convocatoria de Keiko Fujimori iremos todos y tomaremos una decisión, ¿no? ¿Hay más candidatos? Hay varios candidatos que cumplen con el perfil, con la experiencia, la trayectoria y que podrían asumir perfectamente esa responsabilidad. Estaba en Luz Salgado, estaba el señor Galarreta, la congresista Chacón, y ahí me quedo con 3, es lo que sabía. De repente, ¿tienes algún otro o tienes uno tuyo? Yo no quisiera adelantar ningún juicio respecto a esos precandidatos, posibles precandidatos, porque vamos a evaluarlo al interno y ahí cuando se tome la decisión, quien sea elegido portavoz, pues seguramente lo anunciará. Muy bien, casi diplomático has estado hoy día. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. No, qué muy amable. Gracias a ti, Alfonso, por la oportunidad. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho ha dicho varias cosas y su partido está como, digamos, no en la picota, porque no ese es el caso, pero sí está en el centro del debate público con respecto a qué va a pasar con los Barnechéveres. O, en fin, estamos en esta situación que, bueno, a mucha gente le preocupa, por cierto, porque hay mucha gente joven que se ha unido a Acción Popular justamente por Barnechea, y ahora resulta que el señor Guevara parece que cuestiona su liderazgo. En fin, vamos a preguntar a Vitocho qué nos puede decir al respecto, entre otras cosas más. Vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso. Ya. Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Si usted es uno de los pocos trabajadores, porque son pocos en realidad,
del universo de gente que trabaja en el Perú, que está... Propuestas para plasmar su plan de gobierno apenas se inicie su mandato. También las facultades legislativas que solicitarán al Parlamento. Son 4 los temas: seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, agua potable y medidas tributarias para ayudar a las pymes. Bueno, lo que dice Pedro Pablo Kuczynski creo que es algo en lo que todos vamos a coincidir con respecto a la prensa, ¿no? Es mejor tener, no sé, la peor prensa independiente que la mejor prensa amiga del gobierno. Y esto viene, por supuesto, a colación porque él ya es gobierno prácticamente. Falta la investidura constitucional que el Congreso tiene que otorgarle el día 28 de julio, pero de ahí en adelante el presidente electo y será el presidente constitucional de la República deberá tener una prensa que también tiene que fiscalizarlo, seguirlo, a él, a sus ministros y a todos los funcionarios del próximo gobierno, ¿no? Y es lo mejor que puede pasarle al país. Estamos en lo que usted considera, señor y señor, con nosotros, es que haya una prensa independiente del poder. Cambiando un poco de tema, siempre en el asunto político, el señor Joaquín Ramírez dio unas declaraciones en Cajamarca. Joaquín Ramírez, como ustedes recuerdan, ha sido secretario general del partido Fuerza Popular. Él ha dicho que... Efecto, el pago de una fianza y el levantamiento de impedimento de salida del país. La decisión de la segunda sala penal se dará a conocer en las próximas horas. Bien, amigos, como ustedes recuerdan y saben, hubo un derrame tremendo y muy lamentable en el oleoducto, en la zona de Loreto, y Petroperú ha sido pues la empresa que ha cometido estos errores y estos tremendos daños a la ecología. Pedro Pablo Kuczynski ha sido preguntado sobre el tema. Vale la pena escuchar la opinión del presidente electo, que también se pronuncia en torno a este lamentable hecho que continúa haciendo y arrastrando el ministro de Defensa de una manera inconcebible. Esta persecución absurda, a estas alturas ilógica y realmente irreflexiva, contra un equipo periodístico de Panorama que denunció manejos bastante Según Peruanos por el Cambio, no se va en el BRAEM. Por favor, escuchemos al presidente electo. Adelante. Según Peruanos por el Cambio, no se va a revertir el poder retirar los fondos de las AFP, ni el 95,5% para los pensionistas, ni el 25% para los afiliados que quieran adquirir o amortizar un primer. Sin embargo, para que no se especule sobre un supuesto peligro de fuga que existiría en la señora Nadine Heredia y que no se le siga dando más vueltas a ese asunto, es que la señora Heredia tomó la decisión de desistirse. En lo que sí no se ha echado para atrás la defensa de la presidenta del Partido Nacionalista es en pedir se elimine el pago de 50.000 soles que determinó como fianza el juez Richard Concepción Carhuancho. Dijo que la Fiscalía no ha justificado por qué pide ese monto. La señora Nadine Heredia también tiene una carga familiar. Es de público conocimiento que ella tiene 3 menores hijos que están en edad escolar, ¿no? Tiene la carga propia que todos ustedes tienen en sus familias. Asimismo, Roy Gates insistió en solicitar la separación del proceso del citado juez, por, según dijo, haber adelantado opinión sobre la culpabilidad de su defendida. Aquí ha habido una parcialización por parte del juzgado en la audiencia del 16 de junio del año 2016, como se los estoy mencionando. El juzgado prácticamente ha ido más allá de lo que la Fiscalía ha solicitado. Nadine Heredia y su entorno más cercano afrontan un proceso por presunto lavado de activos por el ingreso de fondos para el Partido Nacionalista. En la audiencia de hoy, su hermano Ilan, su madre Antonia Alarcón y su amiga Rocío Calderón pidieron se deje sin... Bien, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Comenzamos el lunes, esta semana que comienza con muchos temas relacionados a la política y por supuesto al poder. Diríamos que para comenzar, esta sala de apelación de la Sala Penal Nacional, donde se está viendo el tema del impedimento de salida de la señora primera dama y la caución que ellos han apelado de 50.000 soles, dejó al voto el tema hoy día. Entonces, aparentemente el equipo legal de la señora Heredia ha decidido no apelar el tema del impedimento de salida del país de la primera dama, que como ustedes saben ha sido propuesto por el juez Richard Concepción. Pero tenemos un informe al respecto para poder ubicarnos y saber qué está pasando con la señora Heredia en estos últimos días del gobierno de su esposo, el presidente Ollanta Humala. Por favor, adelante. La primera dama de la nación afrontará los procesos judiciales sin salir del país. Así lo asegura su abogado Eduardo Roy Gates, quien desistió de solicitar se levante el impedimento de salida,
que pesa contra su defendida. Inmueble. Eso sí, Pedro Pablo Kuczynski critica el uso de los aportes previsionales para otros fines. Su administración va a proponer al próximo Congreso una reforma integral del sistema de pensiones para que más ciudadanos puedan acceder a una jubilación. El presidente electo se ha mostrado preocupado por la denuncia del Ministerio de Defensa a los periodistas acusados por presunta traición a la patria. Mire, yo creo que los periodistas, la prensa, tienen derecho a obtener información y a divulgar información, por eso están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que ciertamente cuando yo esté en el gobierno vamos a tener una actitud distinta. Otro motivo de preocupación son los derrames de petróleo en la selva y la situación de Petroperú. Es una reestructuración de Petroperú urgente, ¿no? Porque ahora está cerrado el ducto, básicamente, no se ha mantenido a tiempo. Son cosas elementales en cualquier estructura corporativa. No vamos a privatizar Petroperú, vamos a modernizar Petroperú. Kuczynski y su plancha presidencial se reunieron con los congresistas electos de Peruanos por el Cambio en un hotel de San Isidro. Evaluaron algunas